Bueno, muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos al Roscoe Podcast un día más. Hoy hemos traído a un invitado súper especial para mí porque tenía que venir, tenía una parada obligatoria en este podcast. Mucho lo conoceréis ahora cuando lo veáis. Él se dedica al deporte rey de este país, se dedica al fútbol. Así que, bueno, yo creo que sobrada la presentación, muchos sabréis ya quién es. Ahora se presentará él un poco. Hoy tenemos a Aitor. ¿Qué tal, Aitor? Hola, muy buenas, Enrique, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Tenía ganas, la verdad, de que me invitaras. Estaba esperándote a tu llamada, pero bien. ¿Qué te mola más? ¿Qué te mola más? Esto es la radio. Esto después al final te lo digo. Un poco más, pero ¿qué primeras impresiones tienes? Hombre, las impresiones son muy buenas. Esto al final es diferente a una radio. Una radio tienes el micro, pero no tienes las cámaras. Y las cámaras pues te ponen un poco más nervioso. ¿Tú no estás acostumbrado a las cámaras o no? Estoy pues acostumbrado a que me graben jugando, pero así como tal, en primer plano no. ¿Nunca te han hecho una entrevista así de fin de partido delante de alguna cámara y tal? Sí, pero no tan serio como esto. A lo mejor grabarte con el móvil y luego subirlo y tal, pero... ¿Serio? ¿Esto es serio? Hombre, teniendo las cámaras aquí delante, sí. Bueno, pues nada, tío. Vamos a empezar, pues como siempre, pues un poco por el principio, un poco contando tu historia, cómo empezaste en el fútbol y luego iremos dando un repaso por tu historia y hablando también, me gustaría centrarme no solamente en lo bueno de ser futbolista, porque todo el mundo conoce lo bueno de ser futbolista. Al final, pues yo que sé, un poco de reconocimiento, dinero, depende de la categoría que sea, cobran más o menos, está claro. Pero bueno, lo que todo el mundo sabe. Pero lo que se habla menos es lo malo. No, sí, al final el fútbol en ese aspecto es un poco raro y un poco feo porque tú solo ves lo de fuera. Lo que se vive dentro del fútbol, al final la gente no lo ve porque no está dentro. ¿Cuándo empezaste tú a jugar al fútbol? Yo empecé a los 5 años, empecé en Catral. La motivación por empezar al fútbol y tal fue más que nada también por mi hermano y por mi padre, porque de pequeño ya me lo inculcaban de estar en el patio a lo mejor de mi casa, jugar pues con las pelotas, encarar pelotas. Al final eso, el que me gustase el fútbol, pues lo cogí más que nada por ellos. Y luego ya, pues a partir de los 7, 8 años, me llamó el Kelme, que estaba como afiliado al Villarreal, por así decir. Y me llamó el Kelme, estuve allí 2 temporadas, creo que fue Prebenjamín de segundo año y Alevín de primer año. Y ya, pues claro, después de pasar esos 2 años de aprender desde tan chiquito, saber, yo que sé, muchas cosas de fútbol, pues al final pasas a ya lo que es el fútbol más con más nivel, por así decir. Y también empezó lo del Villarreal de captación, que eran torneos que en plan durante el año estabas en el Kelme y también jugabas pues, con el Villarreal de captación. Era como una selección, por así decir, de jugadores que pues te llamaban y te tenían en cuenta, te tenían como vigilándote por si destacabas o no destacabas. Y yo tuve la suerte de que también tuve a gente que me ayudó para poder destacar y poder que el Villarreal se fijara en mí en alevines. Y ya después, pues... Yo recuerdo en el patio del colegio jugar al fútbol contigo y tal, y ya era, vamos, con, no sé qué tendríamos ahí, 7, 8 años. Sí, más o menos. Y hacíamos todos contra el Aitor. Y el Aitor nos felpaba a todos. O sea, era una locura. El otro día, justamente pasando por el colegio, no sé si tú también estabas, que lo comenté. ¿Qué recuerdos el jugar en la pista del colegio? Yo me acuerdo jugar con el mítico balón dorado del Barça, con todas las firmas de los jugadores. Que te pegaba un pelotazo y te dejaba la marca. Que picaba eso. Sí, te dejaba la marca, o sea... Sí, te pegaba un lazo y se te quedaba la firma de Iniesta. Y además de verdad, sí que es verdad. Buenos recuerdos. Entonces empezaste, me has dicho, ya te fuiste a Villarreal. Bueno, no, primero lo de la captación. Primero estaba el Kelme. El Kelme. Luego, durante los años del Kelme, estaba la captación. Y ya después fue cuando el Villarreal pues, dio salto a la hora de ficharlo. Y aquí viene el salto grande de tener que irte de casa. ¿Con cuántos años te fuiste? Me fui con 11 años. Sí, al final... Sí que es verdad que cuando... Esta es una de esas cosas malas de las que hablamos, ¿no? El tener que irte tan pequeño con 11 años de casa. ¿Tú te fuiste conforme o...? A ver, depende de cómo se lo tome la persona. Sí que es verdad que yo me lo tomé muy bien. O sea, yo cuando llegó mi padre, me acuerdo yo, que estábamos comiendo justamente, y me llama mi padre y me dice, tal, Aitor, me ha llamado, que pasa esto y tal. Sí que es verdad que cuando yo me lo dijo, lo primero que dije es, me voy. O sea, al final
son oportunidades que no las puedes dejar pasar. Porque me pongo a pensar y digo, imagínate que hubiera dejado pasar esa oportunidad al año que viene, al año siguiente, y la pierdo. Entonces al final mi decisión fue segura, me voy. Lo hablé con mis padres, lo hablé con mi madre. Sí que es verdad que mi madre al principio estaba también muy segura, pero cuando llegó el día de irme sí que se echó un poco atrás. Pero al final el que tenía que tomar la decisión fui yo y no me arrepiento, la verdad. ¿Lo has pasado mal sin tus padres? A ver, no lo pasa mal, porque al final yo de pequeño era más sociable que ahora. Y no me costó hacer amigos, no me costó estar lo que es fuera sin estar con mis padres ni nada. Sí que es verdad que recuerdo el primer mes que me fui y estuve un mes sin bajar a casa, sin ver a mis padres y sin nada, porque no había empezado la liga, no habían torneos ni nada, solo era en plan de presentación un poco y tal. Y sí que me derrumbé. Llegó al mes y llegaron los techos de menos, las noches de llorar, las noches de decir es que no aguanto más. Y ya pues me dieron días para poder estar con la familia y tal. Y ya cuando volví ya, después ya todo fue más rápido y todo más sencillo. Pero es que al final es normal, o sea, te imaginas que tienes 11 años, tío. No, sí, al final con 11 años dejas muchas cosas atrás. Pero es que eres o sea, eres un niño súper pequeño. ¿Y qué vivías? ¿En una residencia? En una residencia con más chavales que en ese año justamente éramos los dos más pequeños, un compañero de Murcia y yo, y los demás, sí, a ver, eran de un año más, 2 años más, y luego mucho más mayores. Pero los dos más pequeños éramos nosotros. Sí que es verdad que estábamos muy mimados, por así decir. Pues al final, como te digo, o sea, son los dos pequeños, son al final una residencia con tantos chavales, pues al final, pues que no quieras o no, pues hay peleas, hay discusiones, hay tonterías de críos pequeños. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, pues sí que agradezco a la gente que me ayudó en ese momento, porque al final me sentí como estar en mi casa. Como estar en tu casa. Bueno, llegas a la Resi y comienzas a estudiar allí. Supongo irás al instituto de allí de... Sí, en plan, está la residencia y fuera el instituto. ¿Era buen estudiante o qué? A ver, como buen estudiante nunca he sido. Sí que es verdad que se puede compaginar el fútbol con los estudios, porque se ha visto en muchos jugadores, pero justamente conmigo no ha sido el caso. No ha sido el caso, ¿no? Yo he tirado más por el fútbol que por... Yo tengo una pregunta que no sé, es que siempre me la han dicho y no sé si es real o no. Eso de que si no estudias no te dejan jugar al fútbol y te mandan para tu casa otra vez, ¿eso es verdad? O sea, ¿tienes que ser buen estudiante para poder seguir jugando? ¿O si eres bueno te dicen, mira chaval, haz lo que te dé la gana, pero eres un puto máquina jugando al fútbol, vas a jugar? Eso lo hacían al principio. O sea, al final ellos al final te quieren educar. Entonces ellos sí que te implican el decir, tienes que estudiar porque si no estudias no vas a jugar. Y a mí me llegó el caso, que no en los primeros años, sino creo que fue cuando tenía 12 o 13 años, que llegó el caso de que las notas no fueron buenas, suspendí, no sé si fueron 5 o 6, y a raíz de suspender esas asignaturas, pues pusieron una norma dentro de la residencia que era por escalas. O sea, los que quedaban de 0 a 2 estaban en la línea verde, en los que estaban de 3 a 4 estaban en la escala amarilla, y en los que estaban de 5 para arriba estaban en rojo. ¿Tú que estabas en rojo? Y yo estaba en rojo. Justamente cuando me pusieron en la línea roja, me quedaron 4 y tuve suerte de que había más compañeros conmigo que también justamente les quedaban también asignaturas. Uh-huh. Y nos dejaban sin jugar. O sea, te quedaban 4, pues te quedabas 3 partidos o 4 partidos sin jugar. Sí que es verdad que después pasaron los años y eso ya después no se hacía. O sea, al final ya es como, tú aquí has venido a jugar al fútbol, prácticamente. Claro. O sea, sí que es verdad que tienes que acompañar a los estudios, pero tú cuando vienes de lejos para jugar al fútbol, a dedicarte al fútbol, a ti al final que te dejen sin jugar por los estudios, pues quieras o no, no está muy bien visto, porque al final yo dejo mi casa por jugar al fútbol, no por estudiar. Tú que has entrenado, por ejemplo, en el Catral, que es un equipo pequeño, y luego has ido a jugar a Villarreal, ¿qué diferencia hay en los entrenamientos? O sea... A ver, es que aquí en Catral prácticamente estuve en las pistas. O sea, creo que estuve un año... Bueno, supongo que habrás visto entrenamientos. Sí, sí. Entonces, ¿qué ves cambia tú? mucho, la situación cambia mucho. O sea, al final el Villarreal es un club grande, es un club que tiene el primer equipo en primera división, hay dinero. Entonces, al final tú miras el pueblo de Catral, que prácticamente ahora está muy bien. O sea, ha mejorado mucho, pero antes por los entrenamientos era lo típico de... finalizaciones, partidos entre nosotros, o sea, tampoco había mucho más nivel. Un poco de juego, ¿no? Claro, era como más
estar, yo qué sé, jugando con tus colegas, como tú has dicho, en el patio, ¿qué tal? Pero ya una vez que pegas el salto, pues ya el entrenamiento en Villarreal ya es mucho más nivel. O sea, mucho más técnico. claro, al final ellos quieren que tú aprendas del fútbol, pero también que tú cuando te pregunten de lo que es el fútbol, sepas contestar, ¿sabes? Claro. Sepas también, tengas una mentalidad de fútbol. Y luego cuando empiezas a jugar fútbol, allí en Villarreal, ¿qué edad tenías cuando llegaste? 11 me has Con dicho, 11 ¿no? años. Y bueno, cuéntanos un poco cómo sigue esa trayectoria. Pues el primer año estábamos en la Alevín de segundo año, bueno, mi primer año era la Alevín de segundo año, que era con 11 años. Sí que es verdad que ahí la liga, al ser fútbol 8, pues es muy diferente a lo que es fútbol 11. Sí que tuvimos muchos torneos, que yo para mí fue de los mejores años por ese aspecto, porque salí mucho, viajé mucho gracias a esos torneos, y ya pues el salto a fútbol 11 es un miedo que tienen muchos jóvenes, porque al final el fútbol 8 a fútbol 11 cambia mucho la cosa. Al final el campo es más grande, hay muchos más jugadores, te tienes que saber llevar y saber cómo juega tu compañero de al lado, por ejemplo. Y sí que es verdad que el salto a fútbol 11 no me costó, porque se me daba bien el jugar ahí, y pues al final luego pues vas progresando, vas jugando la liga, que al final son buenas, de Valencia, Levante, y sobre todo compites. O sea, al final en Catral o en el Kelme pues competías de una manera que sabías que a lo mejor jugabas y casi siempre ganabas, pero cuando llegas allí sí que es verdad que dices, es el Villarreal, pero al lado también tienes al Valencia, tienes al Levante, tienes también canteras top, por así decirlo. Claro. ¿Cómo es ser un chaval pequeño, 14, 15 años, y decir, es que hoy voy a jugar contra el Barça? O no sé, levantarte por la mañana y decir, hoy voy a jugar contra el Madrid, aunque no sea el Madrid de Cristiano Ronaldo, pero no sé, voy a enfrentarme al Madrid. Vas con otra motivación. O sea, esos torneos que te estaba hablando, tú veías cuando ibas a salir al campo que vas con el árbitro para saludar a la gente, los chillos de motivación, vamos, vamos. Y era como un pique, a ver cuál de los dos equipos chillaba más. Y por las noches te ponías a pensar y decías, ¿cómo es posible de que yo hace un año estaba en mi pueblo? Si es que no salía para jugar al fútbol, y ahora estoy a lo mejor pues en Madrid, estoy ¿dónde fue? Que fue Brunet, en Perú. Yo me acuerdo de estar así con mi padre, a lo mejor viendo Brunete, que ahora se llama la Liga Promise, y decirle a mi padre, papá, voy a jugar ese torneo. O sea, yo cuando tenía 9 o 10 años se lo dije, le dije, voy a jugar ese torneo. Y justamente acabé jugando ese torneo, que fue en Perú, que fue mi primer torneo televisado, por así decir, que se veía por toda España. Y eso es aún como... O sea, al final tú te pones objetivos cuando eres futbolista. Y ese objetivo fue el que más me puso en la cabeza, decir, quiero estar ahí, y al final lo conseguí, el estar ahí. Joder, vaya tela. Y también has ido a jugar a, por ejemplo, Dubái, ¿no? Sí, fui en... Que eso fue con la selección, ¿no? Sí, también, aparte de la selección, fui con el Villarreal cuando tenía 14 años, que fuimos 3 equipos, tres equipos del Villarreal, y fuimos a Qatar, a Dubái, a lo que es la ciudad deportiva de Las Palmas. Y luego con la selección fui, hará año y medio así, o 2 años, que también fuimos, pero fuimos en plan, la vez que fui con el Villarreal fuimos a un hotel, y la otra vez fuimos a la residencia. Y la residencia es todo más, es lujosa, por así decir, porque al final es Qatar, hay mucho dinero y tal, pero es diferente. Me dijiste que Qatar es muy lujoso, pero a la que te sales un poquitín del centro, es ruina total. Sí, al final se nota mucho la diferencia en esos países. El ver cosas, edificios enormes, coches de lujo, gente con dinero, y luego a lo mejor en el otro lado giras el cuello y ves pues chapuzas. O sea, ves a mucha gente trabajando, pero en un grupo, o sea, enormes. Sí. O sea, un contraste muy grande de gente que tiene mucho dinero y gente que es muy pobre. Muy o sea, pobre. allí no hay un punto medio. No hay un punto medio como por ejemplo aquí en España. Una clase media que eso es. puedes vivir a gusto, no tienes mucho dinero, pero tampoco eres un muerto de hambre. Pero ya también, ya no solo en Qatar, porque también cuando fui a Macedonia, igual en Brasil, igual, o sea, ves edificios enormes, pero luego ves otro estilo de vida que dices, eso en España, por ejemplo, no lo tienes. Claro. Como tú dices, ahí está ese grado medio de decir, ¿sabes? Tú que has viajado tanto también con esto del fútbol,
¿Qué estilo de fútbol te gusta más? ¿De qué país? ¿Cambia mucho el estilo de jugar al fútbol de diferentes sitios? Sí, cambia mucho. Sobre todo el ritmo, el competir. A mí, por ejemplo, me gusta Italia porque es muy de cañera. O sea, de estar corriendo continuamente, de estar cerca del jugador, de estar... O sea, es un juego muy dinámico. De estar en continuo movimiento, de estar en... o sea, no parar. Entonces, es un estilo de juego que a mí me gustaría jugar. Ujú. Y luego también pues están los ingleses que también físicamente también son superiores, igual que Francia. O sea, me acuerdo del Mundial, que si luego también lo podemos hablar, Claro. de la semifinal de Francia en el Mundial, que nos metieron 7, que nos pasaron por encima, o sea, como si nada. Con el camión, ¿no? Pero increíble. O sea, así físicamente ellos parecían hombres y nosotros niños, que prácticamente éramos niños, Sí, sí. porque teníamos 16 años. Y chocabas con ellos y es que parecían paredes. O sea, como si chocas con una casa. Una locura. Bueno, sigues jugando, como hemos dicho, en el Villarreal y tal, y llegas ahora a un punto en el que te vas a jugar al Linares. Sí, o sea, Entonces, ¿eso cómo fue? Que... fue raro, porque al final ahí está lo que no se ve dentro del jugador. O sea, porque al final vives situaciones que, pues, por las circunstancias de si está mejor, si hay al entrenador, pues ve que el otro jugador está para jugar por delante tuya. Son cosas que al final es fútbol, pero que es lo feo del fútbol. Pero te fuiste cedido. Yo me fui cedido. ¿A ti te preguntan si te quieres ir cedido o te dicen, Aitor, al año que viene te vas a jugar cedido a Linares? En un principio ellos te dicen que cuentan, que no cuentan por las situaciones que las que sean. O sea, para mí por la situación en la que no contaban conmigo, contar. O sea, cuentan conmigo, pero en el sentido de que ellos miran también por el jugador. Claro, que te den minutos de juego que ellos no te van a dar, ¿no? Eso es. A lo mejor yo el año que, justamente el año pasado, estábamos en primera red, que ascendemos a segunda, yo no tuve esos minutos como para demostrar que puedo ser jugador de segunda división en ese momento. Que a lo mejor yo podría pensar que sí, pero a lo mejor ellos desde dentro pues pueden pensar en que no. Claro, porque no te están viendo jugar. Claro. Al final, si no te ven jugar, pues tú Eso puedes hacer es. lo que quieras, pero... Eso es. Entonces, pues llegamos a un acuerdo el Villarreal y yo que necesitábamos minutos y al final tú te tienes que ir cedido porque tú tienes un contrato, quieras o no, en el Villarreal y el contrato pues cuenta con que te puedes ir cedido un año para volver y venir mejor. O sea, yo agradezco haberme ido a lo que es a Linares porque he aprendido mucho. O sea, al final de salir de un filial a un equipo como más del barro, por así decir, porque son jugadores ya como más mayores, que han tenido mucha más experiencia en el fútbol, que te enseñan a lo que es el fútbol. Al final se suele decir que cuando estás en un filial es como no es una mentira, pero es todo más fácil, todo más bonito, porque lo tienes casi todo. Pero yo salí a Linares y lo que yo tenía en Villarreal no lo tenía en Linares. Esa facilidad de, yo qué sé, temas fisios, temas la ropa, los materiales, todo eso. Entonces eso ha sido un cambio que lo notas y luego lo agradeces. O sea, es decir, tienes aprecia mucho más las cosas. Eso al es. final. O sea, te das cuenta de que cuando estás en el Villarreal lo tienes todo y cuando sales dices, tengo cosas pero no todo. Claro. Entonces cuando dices, es que hay muchos equipos que están en esta situación. Que no todos los equipos tienen la facilidad o tienen al club en Europa, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces por eso se cambia. ¿Y cómo van los chavales de humildad? En plan, yo sé que, a ver... Hay de todo. Espera, a ver. Yo te conozco a ti, tú eres... Te lo juro, te lo digo en serio. No porque sea mi colega, es porque eres un tío de puta madre. Pero yo conozco otros chavales que también son futbolistas y son un poco... Pues, en plan, son estrellitas, ¿sabes lo que te quiero decir? Son chavales con dinero, esto, lo otro, que te miran casi por encima del hombro. Entonces, tú acá has vivido las dos realidades de jugar en un equipo así, un Villarreal, o conocer gente de un Atlético de Madrid, un Real Madrid, y luego irte a jugar a un Linares, que son, pues al final un equipo más humilde, de gente más humilde. Sí, de gente, sí. El trato es diferente. Eso lo hemos hablado mucho ahí en Linares con los jugadores, que hemos tenido suerte tanto nosotros, los jóvenes, como los más veteranos. Porque en este caso también estaba Fermín, que jugaba en el Barça, venía del Barça, y hemos sido muy parecidos. O sea, hemos sido de gente que venimos de a lo mejor, pues, yo qué sé, de no tener mucho dinero de pequeño,
¿sabes? Sí, de una O sea, de familia una normal. familia normal y de que cuando ya te ves con dinero, pues aprecias, como tú has dicho, aprecias el decir, tío, antes no tenía a lo mejor para comprarme esto y ahora lo tengo, pues entonces te das cuenta de que tienes que ser humilde y tienes que saber Saber de dónde agradecer vienes. y saber de dónde vienes. O sea, eso es, recordar siempre de dónde vienes. Claro. Pero eso también es verdad de que al final eso está en la educación. O sea, lo que vives. O sea, a lo mejor hay mucha gente que es jugador, futbolista, como tú has dicho, de Barça, Madrid, que tienen unos contratos muy buenos y que aparte también vienen de familia, a lo mejor de dinero. Entonces, pues como no ha cambiado muchas cosas en su vida, pues al final pues puedes ser o puedes mirar, a lo mejor puedes pensarte más que alguien, pero que no está bien visto ni está bien. O sea, al final todos somos igual. O sea, yo por ejemplo he visto a mucha gente que en cadetes con 14 o 15 años cobrar muchísimo y ahora no estar cobrando ni Muchísimo, la... ¿cuánto es? Pues a lo mejor hablarte de los 100 al año. 100.000 euros al año, cadete que tiene 10. 14, 15, 16. Y eso es un dinero que Y ahora dices... estar. Y ahora estar a lo mejor en Desaparecido, por 40, así en decirlo. 50 o no cobrar. Bueno, 40-50 ya que lo cobrará yo, también te Sí, digo. pero comparando lo que cobrabas con 15 a lo Sí, que sí. cobras a lo mejor con 20. Claro. Y ahí es cuando ya después se dan cuenta de decir, Es un choque de. Joder. de un golpe de es humildad. lo que tú has tío, dicho, al final la estrellita, si no sabes llevar lo de dentro futbolísticamente y lo de fuera, lo que es la vida, al final luego el choque te viene más grande. ¿Tú crees que has tenido una época en la que se te ha ido un poco? No, De algún día decir, joder, llevo una época, tío, que creo que me he pasado un poco haciendo esto, lo otro, o me he pasado de listo algunas veces, rollo, de hacerte un poco el chulo y darte cuenta. a ver, sí que es verdad que cuando yo esto o sea, Porque es que al final es El- casi normal. sí, Porque eres un chaval con 16, 17 años, te ves con dinero. cobrando ese dinero que al tal, final, eso es. Entonces al final un poco tiene que cambiarte. Sí que es verdad que eso de cuando, por ejemplo, yo cuando estoy en Villarreal o cuando estaba o cuando estoy en Linares menos, pero cuando estoy en Villarreal, como estás con tanta gente que viene de una familia diferente y son cada uno de una manera, entonces al final tienes que saber llevar esa situación porque si no te comen, por así decir. O sea, tú al final también no parecerte a ellos, porque al final tienes que tener tu personalidad y decir, yo no voy a ser igual que él. Pero hay gente prepotente que a la que ve te puede comer, o sea, la autoestima te la puede bajar. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor cuando vienes de esa situación y cuando vienes al pueblo con los amigos, pues hay a veces que, como estás acostumbrado a eso, pues a lo mejor pues llegas a lo mejor, no con sobradez de decir, vengo de tal, no, pero a lo mejor sí decir comentarios que a lo mejor tú no los puedes decir o no te saben decir. No puedes, sino no te sabes decir porque tú no eres así y no aceptas la situación de tener que decirlo. Entonces, ahí en ese aspecto sí que cambia un poco. Pero sí que es verdad que cuando yo vengo al pueblo o cuando me voy a otro sitio, intento saber llevarme bien con la gente porque al final eso es lo que te va a hacer Saber con quién estás en cada momento. Eso es. Al Distinguir a lo mejor estoy aquí con gente que tal o el distinguir con la gente de verdad que son tus amigos Claro. de toda la vida. ¿Has notado que alguien se te ha acercado también por un poco de interés alguna vez? No, porque yo tampoco he permitido eso. O sea, yo al final he sabido con quién llevarme. O sea, sí que es verdad que yo me llevo muy bien con la gente, pero yo no puedo decir que tengo muchos amigos. O sea, yo tengo amigos, pero no amigos de decir como tú, por ejemplo, como el Fernando, como la gente del pueblo, por así decir. ¿Y cómo detectas tú un interés? Que alguien se interesa por ti más que nada por quién eres o por lo que tienes. Pues que al final tú ves que cuando no eres nadie, sino, ahora tampoco soy nadie, pero cuando no eres nadie, Cuando no tienes nada. cuando no tienes nada, ves que a lo mejor pasa por tu lado y no te dice nada. Y cuando ya ves que ya va subiendo de categoría, se va haciendo importante, por así decir, es cuando ya se te acercan. Es como, hola, te preguntan cómo estás, intentan como ser más cercanos a ti. Entonces eso, con todos los años que al final yo llevo 10 años fuera viviendo eso, y al final de eso te das cuenta. Y te molestan cuando hacemos el comentario de, paga el Aitor, que es el que tiene dinero. No, porque al final sois vosotros. Entonces, si a lo mejor viene alguien que lo conozco de 2 días y dice eso, pues al final, no es molestarme, pero no te voy a hacer caso. Claro. O sea, me voy a reír. Pero yo, por ejemplo, cuando venga aquí, que Fernando, por ejemplo, me dice muchas cosas como tal de decir, pues al final me lo tomo de broma. Incluso hay a veces que sin decírmelo me sale también
pues bueno, hoy pago, ¿sabes? Sí. O sea, que no es un problema de como para sentarme mal. Ujú. Y ¿cómo manejas? En plan, ¿quién te maneja el dinero? ¿Te lo manejas tú o te lo maneja tu madre? Me lo manejan mis padres. Sí, ¿no? Mi padre al final se mete mucho. ¿Se puede decir cuánto está ganando? A ver, la cifra exacta no. ¿Se puede decir una horquilla así de entre esto y esto? Entre 100 y 200. Entre 100 y 200. No está mal, no está mal. de No, puta está madre. bien, joder. Al final, también te digo que ese contrato lo conseguí hace 2 años, 1 año y medio. O sea que Ajá. también me ha costado conseguir lo que es ese contrato. Joder, 100 y 200... 100.000 euros al año... ¿Tú qué harías con 100.000 euros al año? Invertirlos. ¿Inviertes? De momento no. De momento nada, ¿no? Pero sí que sé que se está mirando algo, ¿no? Sí, estoy mirando, pues eso, al final lo que se suele invertir en pisos, yo que sé, en algún... Y mi hermano y yo estuvimos comentando de invertir como... no sé ahora mismo cómo se dice. Como una de estos de perros. Sí. Para un criadero de perros. Como un criadero de perros. O sea, hay perros, en plan, que, joder, Son razas muy caras, ¿no? que son razas muy caras. El que tú tienes es un bully, ¿no? Sí, es un bully, es Soti. Entonces esos perros al final, joder, se compran, ¿Cuánto vale un cachorro de esos? pues hay muchas cifras, está entre los 2.000, 5.000. Entonces es dinero que dice, joder, que se puede invertir muy bien en eso. Pero claro, ya también, ahora han puesto también muchas, en plan, una ley que también para tener un criadero tienes que tener muchos papeles y tal. Entonces, esa inversión, por así decir, está un poco Está apartada. aparcado, ¿no? Tú ves bien... Bueno, supongo que claro que lo verás bien. Yo no lo veo mal, desde luego, porque si lo generas y tú lo has ganado, de puta madre. Pero tú ves bien que un chaval jugando al fútbol... A ver, es que suena así súper feo decirlo. Pero que un chaval jugando al fútbol gane 150.000 euros con 18 o 20 años. A ver, A ver, al bien, final, bien está, porque tú lo has generado eso y es. ya Al está. final es que sí que es verdad que, como dice la gente, es que siendo futbolista se gana mucho dinero, ¿qué tal? Es verdad, porque se gana mucho dinero. Pero al final tú te lo ganas. O sea, es como un trabajador que a lo mejor tiene niveles en el Pero, trabajo por que ejemplo, tiene. tú que vienes de una familia humilde, muy trabajadora, tu padre cuando le dice lo que ganas y trabajando a lo mejor la mitad que tu padre, puede ser, ¿no? Sí, sí. O no es puede el, ser, no es no el lo mismo trabajo. ¿Qué te dice tu padre, por ejemplo? Pues al final, pues que tengo suerte, que tengo al final que saber manejar ese dinero y también tener la cabeza de que ese dinero en cualquier momento, como te he dicho, se puede ir. Desaparece. O sea, a lo mejor tú estás cobrando esto, pero dentro del día de mañana a lo mejor no estás cobrando ni la mitad o no estás cobrando eso. Entonces tienes que tener cabeza en ese aspecto de saber llevar el dinero. ¿Cómo te vino ese contrato? En plan... Sí que es verdad que tuve la Bueno, suerte. ya estabas jugando con el Villarreal. Sí, sí, claro. Y eso fue cuando subiste a Segunda B, ¿no? Sí. O sea, eso es. Vengo de hacer europeo mundial, hago buena temporada en juvenil, en división de honor ganamos la liga y luego en tercera división nos metemos en playoff, hago muy buen año, entonces ya no es el hecho de decir lo que haces en el día a día. En plan, el año pasado haces buena temporada, que puede ser, te hacen un contrato nuevo. Pero al final, en este caso, por ejemplo, en el mío no ha sido así. O sea, yo al final me considero un jugador trabajador. O sea, de decir, a mí me ha costado mucho conseguir esas cosas. Hay gente que a lo mejor lo ha conseguido más fácil, ya no porque, o sea, ya por su nivel que ha dado, porque a lo mejor, pues de pequeño, pues el nivel que tiene pues, lo ha hecho antes. O sea, tú eres más de trabajo que de tener calidad ya de por sí, ¿no? Bueno, calidad tienes que tener. Calidad tienes, o sea, Pero yo la calidad la tengo. Hay gente que tiene algo innato que... Pero ya no digo de trabajar, o sea, yo digo de trabajar en ganarte las cosas, de decir, yo a lo mejor he tenido que competir contra otros jugadores y a esos jugadores o a otros jugadores no han competido contra nadie, ¿sabes? Porque al final los contratos que se firman pueden tener muchas cosas. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, me considero trabajador en ese aspecto de que a mí nadie me ha regalado nada. O sea, yo al final, yo fui a la selección y yo fui a una convocatoria y después de esa convocatoria no me llaman. Porque sí que es verdad que es la primera vez que ves a gente con 15 años, que es lo que te he dicho, que está ganando un pastón, que ahí es donde más se nota esa situación de decir, este tío se cree más que mí, que yo. Pero hay gente que no, hay gente que es más que esa gente, pero se cree igual que tú. Sí. Entonces, yo cuando fui,
estaba súper nervioso, estaba cagado, no te voy a Claro, es mentir. que la selección. O sea, vas Que a era la selección. sub-19, No, era su 16. sub-16. Tú ves eso y dices, joder, que hace nada estaban, como te he dicho, que Eso yo no- fue el Mundial. fue antes del Mundial, había muchos torneos. Pero yo me acuerdo de la primera convocatoria que fue en abril, que me convocan y ya después ya dejan de volver, ya no me convocan a hacer otra convocatoria y ya no me vuelven a convocar. Eso te llama a tu repre y te dice, mira, te han convocado. Sí, o- te llama a tu repre o justamente pues, te van avisando de estate atento que puedes ir o incluso el mismo club te avisa. Te pasa la convocatoria y sales. Hay una prelista antes de la convocatoria. Entonces te dicen, estás dentro de la prelista. Puedes ir convocado, ¿sabes? ¿Y cómo va el fútbol de padrinos? De tener gente que esté metida en la A ver, A ver, al final eso eso... está en todos los lados. Sí, eso es como trabajar en un sitio que al final tu padre o tu tío trabaja, es jefe de esa empresa y te mete. Sí. Pues al final hay muchos jugadores así. También te digo que al final tienes que dar ese nivel. Bueno, y tener un buen repre también. También te ayuda. O sea, es lo que te digo. Repre, para el que no sepa lo que es un Es un representante. representante, sí. que no- Al final es lo que te la digo. gente dice que es repre. Tienes que dar ese nivel para que esa gente te pueda meter o te pueda ayudar. Claro. Que al final también te lo ganas. Pero ahí es donde te he dicho que esa gente, a la hora de competir contra otros, no ha tenido esa competencia durante las categorías inferiores. Por ejemplo, ahora llega a primera red, que también es muy importante la liga, que se está haciendo importante. Llega a primera red y ahí es como ya tantos padrinos, tantos representantes no te pueden ayudar. Al final eso te lo tienes que ganar tú. Ajá. El querer jugar o el jugar te lo tienes que ganar tú. Entonces ahí, eso de padrino, pues sí que lo puedes ver en las categorías inferiores, como te he dicho, de infantil hasta juvenil, pero una vez que ya pasas al fútbol profesional, eso ya no se ve. ¿Te han ofrecido contratos otros equipos? No, porque como he tenido contrato en Villarreal, Pero nunca te han dicho, te vienes con nosotros y te doy tanto. han habido equipos, pero al final lo que ellos tienen que pagar es mucho dinero. ¿Cuál es la máxima suma de dinero que te han ofrecido? No ya como pagar. Eso no lo sé. Pero no, Si lo no supiera, para, te no lo para, diría. no para cambiarte de equipo. O sea, no lo que le tienes que pagar al club, sino a ti como contrato, que te digan, si te vienes vas a cobrar esto. Es que como tal o sea, al final no me han llegado a ofrecer contrato. Nunca. Porque o sea, hay interés por Claro, porque equipos. como tú tienes tu contrato Eso cerrado, es. ya no... Tú tienes tu contrato y tú tienes una cláusula. Esa cláusula son 20 millones de euros. Y un club no va a pagar por un chaval de 18, 19 años o 20 años 20 millones de euros. Entonces, vienen muchos equipos que te dicen, si te vienes libre, te queremos. Claro. Pero claro, para irte libre tienes o que llegar a un acuerdo con el Villarreal o llegar a un acuerdo, ¿sabes? O romper contratos, pero al final no es tan fácil. Entonces, como tal de interés por contrato no hay. Sí que es verdad que te llaman equipos de decir, oye, pues lo estamos mirando, lo estamos viendo. Entonces, pero son equipos que yo no lo sé. O sea, porque mi repre, por ejemplo, en ese aspecto no me cuenta esas cosas. Me las cuenta cuando son de verdad. O sea, que de verdad están apostando por ti. Entonces, es como te he dicho, como tengo al Villarreal con contrato, al final esa propuesta de decir, yo pago por ti, ¿sabes? No la vi. En el Villarreal te quieren mucho. O sea, que tú crees que... Yo me considero- Tanto tiempo allí tienen que al final tenerte muy en cuenta. Yo me considero querido. O sea, al final son 10 años. Bueno, sí, 10 años, 10 temporadas. Entonces, te consideras querido, pero claro, por ejemplo, en la situación del año pasado, sí que llega a pensar en que no. Porque claro, A ver, yo creo llevas que... tantos años Yo en creo que tienen que tenerte algo de afecto, pero es que al final es una empresa. Tú eres un número. un número. Y si no funcionas, pues te pueden querer mucho, pero en tu casa, el único sitio donde no te van a echar es de tu casa. Eso es verdad. Tus padres porque te quieren, porque son tus padres. Pero tu equipo, yo lo veo así. Yo creo que te pueden querer mucho, mucho aprecio y tal, pero en el momento que no funcione, o que a ellos no les cuadres cómo funcionas, porque puedes estar funcionando y por lo que sea, Pueden pasar muchas... que te llame sí, algún entrenador o algún rifirrafe con quien sea, que no deberías que no haber debería tenido, tener. vas fuera. Sí, al final el fútbol son cosas malas. O sea, no todo tan bonito como parece. Claro, claro. Porque puede llegar y a lo mejor el club cuenta contigo, pero llega otro que a lo mejor es mejor, porque puede ser, Sí, sí. y dicen, oye, pues, ¿qué pasa esto? No vas a tener minutos o muchas cosas. O sea, pueden pasar, como tú has dicho, puedes no llevarte bien con el entrenador, tener un rifirrafe con la directiva. Son muchas cosas que te pueden influir. Hay más cosas que te pueden influir Que te pueden a las que te pueden dar. Que te pueden dar un beneficio, ¿no? Eso es. Es que eso... Al final, el ser futbolista no es solo entrenar
jugar bien, es tu vida. O sea, tú el día a día, fuera del campo, tienes que saber llevarlo. Porque al final te puede gustar la fiesta, te puede comer mal, yo qué sé, muchas cosas te pueden influir. Entonces, el que yo sea muy bueno, pero si me gusta mucho la fiesta, eso me puede influir, Claro. ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas en el fútbol que tienes que dejar atrás. Tienes que saber que la vida del futbolista tienes que dejar muchas cosas atrás. Por ejemplo, el tema amigos, el salir, yo qué sé, muchas cosas. A la familia. Pierdes amistades que yo antes, por ejemplo, no amistades como decir amigos, porque al final, si son amistades de verdad, no las pierdes. Pero el decir, a este lo veo, antes me llevaba muy bien y ahora lo veo y a lo mejor lo saludo o ni lo saludo. Claro, ya es como un desconocido. Eso es. Entonces eso es jodido, porque son cosas que las vives de muy joven. Claro, ya entra un poco el juego de la mente. Claro. Al final, porque hace poco yo tuve que ir al psicólogo por temas de saber llevar las emociones. Y lo estuve hablando, o sea, el fútbol es la mente. O sea, el fútbol, sí, el cuidarte, eso está muy bien. Porque no te lesionas. Pero es que la mente es lo más importante. Porque si tú no tienes la conciencia tranquila, no estás bien. Porque tú puedes estar jugando, pero tener en la cabeza otras cosas que te influyen a que tú, a lo mejor, en el rendimiento de fútbol no estés bien. Yo, por ejemplo, por no estar bien mentalmente, yo me he llegado a lesionar. O sea, de todos los días pensar mal. Entonces, eso al final no es bueno. O sea, no es bueno para el cuerpo ni para tu salud. Entonces, lo estuvimos hablando, que lo más importante que yo diría para mí es la cabeza. O sea, el saber llevar tus emociones. El que una emoción negativa no pueda con la emoción positiva. Que no pueda contigo. A mí ha habido situaciones que me ha podido y al final eso te influye a la hora del entrenador, del pensamiento de tus compañeros, de el decir, tío, si estás jugando, no te quejas, pero cuando no estés jugando, no lo hagas. Tienes que saber que cuando no estás jugando, si un compañero está mejor que tú, pues tienes que intentar estar igual o incluso mejor. O sea, al final es volver a ganarte las cosas. O sea, tú al final cuando te ganas la posición, por ejemplo, tienes que estar siempre pendiente de que no puedes bajar el nivel. Porque si bajas el nivel, hay compañeros detrás que te pueden, o sea, te adelantan por la derecha. Y eso pasa en muchas situaciones. En muchos jugadores que han sido jugadores muy top, pero que había un jugador callado, haciendo el día a día, trabajando, y llegar y tirar para arriba. Entonces dices, joder. Y ya te das cuenta tarde. Cuando te das cuenta, ya no puedes. Porque ya la mentalidad ya es negativa. De decir, tío, ya no estoy jugando, es una mierda. ¿En qué momento llega ese problema de gestión de emociones? Si se puede contar, no sé. En el momento, por ejemplo, a mí me pasó la situación de estar jugando, yo me lesiono, sentirte importante dentro de lo que es el equipo, seguir siendo importante, pero ya, o sea, espérate, te explico mejor. O sea, yo me lesiono, yo vuelvo a la lesión, empiezo a jugar. ¿Qué pasa? Que el equipo en ese momento estaba bien, pero el entrenador confía en mí y me pone. Yo no le doy lo que le tenía que dar, pues yo qué sé, porque a lo mejor físicamente al estar parado no estoy bien, tengo que volver a coger ritmo. Entonces, ese tiempo que has perdido, el otro lo ha aprovechado. Entonces, mi situación fue así. O sea, cuando yo me lesiono, no me lesiono mucho tiempo. ¿Qué lesión fue? Fue el recto. O sea, en Villarreal fue el recto igual, también fue de lo mismo. Lo que pasa es que en Villarreal me lesioné 6 semanas y yo quise estar en un mes por jugar la Youth League, que es la Champions de juveniles. ¿Qué pasa? Que cojo el COVID. Al coger el COVID me quedo flojo. Y quise volver fuerte y me vuelvo a lesionar. Entonces, en vez de haber estado 6 semanas, estuve 12. Tuve otras 6 semanas. Tuve las 4 que estaba lesionado, más luego otras 6 o 8 semanas. Entonces ahí te das cuenta también de que tienes que saber de que no puedes estar en todos los sitios. Y respetar los tiempos de recuperación, al final... Eso es. Eso también es muy importante, de saber conocerte a ti mismo. De saber de decir, no estoy, no voy a forzar por estar. Porque el forzar, a lo mejor yo esfuerzo por un partido para jugar, pero es que a lo mejor por forzar por ese partido me pierdo 5 semanas o 6.
¿sabes? Entonces no te viene bien. ¿Has tenido algún momento, ya no, porque esto lo tenemos todos, de decir, me dejo esto, pero al final es como un pensamiento que se te viene a la cabeza, pero un momento de decir seriamente, me dejo el fútbol? No, no. Al final el fútbol es mi vida. O sea, yo desde muy pequeño llevo jugando al fútbol y si a mí me quita el fútbol, yo creo que a mí no sabría vivir sin ello. O sea, yo me llego a pensar y digo, si yo llego a ser futbolista profesional y a la hora de retirarme, me va a costar mucho. Es decir, joder, toda una vida es complicado, ¿sabes? Como si tú, por ejemplo, eres músico, por ejemplo, eres músico profesional. Sí, pero la música no se, es algo que no se... Ya, no pero tiene por qué dejarse, porque no es físico, al final. Ya, pero al final tienes que saber también llevar el trabajo con la música. Sí. Entonces, si te beneficia más el trabajar que el estar en la música, al final ya eso es decir, joder, ya no físicamente, porque al final tienes que tomar una decisión. Claro, pero yo lo que me refiero que al final eres futbolista y va a llegar una edad de que De que te lo tienes que físicamente dejar. no te va a responder, o puedes jugar en equipos, hay equipos de senior y tal, Sí. que son gente mayor que juegan por los jajas. Claro, porque al final es lo que Pero te he yo dicho. creo que llega una edad ya que igual A ver, que no puedes jugar porque es que Porque cualquier, no te da. cualquier cosa el cuerpo te no te da. lesionas y te quedas seco. Yo conozco mucha gente de ahí de Catral que, pues eso, le ha gustado todavía el fútbol y ahora, pues, bueno, ahora los que conozco ya no, pero han jugado en equipos pues de gente mayor y tal, que cuando, por ejemplo, para que te hagas una idea, en los descansos tenían una neverica y bebían cerveza. O sea, imagínate la seriedad. Ya, ya. Pero claro, Pero llega eso- una edad que ya, ni aunque quieran, pueden ya. Pero eso es lo bueno del fútbol. Porque al final cuando eres futbolista y ya te lo dejas, has conocido a tanta gente y has tenido tanta amistad de fútbol, que al final esos son los mejores momentos que puedes hacer después del fútbol. O sea, a mí me quedan muchos años por jugar al fútbol, Entonces no he llegado a llegar a pensar en dejarme el fútbol nunca. ¿Qué trayectoria te ves? Hombre, a mí me gustaría llegar a la élite, a jugar en primera división. ¿Has No- jugado? Bueno, has entrenado con el primer equipo del Villarreal, Sí, ¿no? he entrenado con el primer equipo del Villarreal muchas veces. ¿Y qué tal es entrenar con el primer equipo? Es otro mundo. Otro mundo, ¿no? Sí, porque al final... Mucha exigencia, Sí, pero por o sea, parte de... pero te exige por ti. O sea, la exigencia al final es de ti mismo. O sea, es decir, me tengo que exigir, porque si quiero estar ahí, tengo que demostrar que valgo para estar ahí. Ya, pero yo me refiero por parte de los jugadores. Sí. Que viene el chavalillo joven, vamos a meterle caña, ¿no? Te exigen mucho. Porque al final tienes que también llevar esa presión. Tú eres joven, tú vas a subir. Yo tengo miedo. Yo por ejemplo, soy futbolista de primera división y veo que los jóvenes van subiendo. Entonces, al final tú tienes que a enseñarles a vivir esa presión. Porque yo me acuerdo de un entrenamiento que Emery estaba en ese momento y estábamos haciendo una rueda de pases, pero para atacar. Y yo estaba Paco Alcácer, Capú, Pedraza y yo. Y de estas de que le das un pase a Paco Alcácer flojo, no llega fuerte el pase y ya te miran mal. O sea, no mal de decir, tío, pero como para que te des cuenta de... Lo notas que no lo has hecho bien y te lo Eso estás es. diciendo con la mirada. Y al siguiente pase se lo di por delante para que, claro, lo que pasa es que sí que te estoy hablando de Paco Alcácer, que al final es un jugador top, que pues es que en los entrenamientos pues no se esfuerza a lo mejor tanto con un partido. Le di un pase por delante, se queda parado, tal. Emery no va a decirle a Paco Alcácer, corre. Pues me pegó un chillo. ¡Aitor! Si subes aquí es para dar el 100%, si no, no te llamo más. En ese momento agaché la cabeza y no sabía ni dónde meterme. De decir, tío, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Pero sí que es verdad que eso te lo hace para saber llevar esa presión de decir, o sea, subes al primer equipo, tienes que dar el 100%. Tienes que saber llevar esa situación. Y después sí que es verdad que después de ese ejercicio, después del chillido, a mí como que me automotivé yo de decir que no vuelva a pasar. Entonces ya con el tiempo del entrenamiento fui mucho mejor. Te fuiste sintiendo más cómodo y tal. Eso es. ¿Y los mismos equipos tienen psicólogo o fuiste por tu cuenta cuando fuiste a psicólogo? Tienen psicólogo. Tienen O sea, psicólogo. cada equipo tiene marcado un psicólogo. Pero al final es un psicólogo Que se enfoca más en lo deportivo, ¿no? Eso es. Entonces, yo fui a un psicólogo, sí que es verdad que fue el año, en plan este año, en la temporada pasada con el Linares. Entonces, el Linares como tal no tenía psicólogo. Y como yo en Villarreal sí que tengo lo que es psicólogos, pues hablé con él y se lo comenté lo que me pasaba y tal. Y muy bien. Y cuando llegó el momento, yo sé que tuviste una lesión bastante gorda que fue la pubalgia.
¿Cómo viviste? Porque Yo creo sé que lo ese pasaste fue fatal. de los peores momentos de mi carrera futbolística. Porque al final el pubis es una cosa que estás bien y al momento dejas de estarlo. O sea, ¿en qué consiste esa lesión? Es que consiste en un dolor que no te dejas ser tú. O sea, a lo mejor cuando te vas a levantar de la cama, Te limita el movimiento. te limita el levantarte, te duele. Incluso cuando vas a hacer necesidades al baño, de apretar, te duele. O sea, es muy incómodo. Al toser, al reírte, es algo que es muy incómodo. Es un dolor que no es continuamente el dolor, pero cada vez que haces un movimiento extraño, como rápido, es como, pum, te pega. Y eso a mí me costó mucho en lo que es el fútbol porque fue mi segundo año como juvenil y me pasó. O sea, tuve lo de pubalgia y fue un año muy feo porque al final yo he tenido compañeros que los compañeros, como no han vivido lo que es tener eso, me rajaban. O sea, hablaban de mí a las espaldas de decir, es que como sabe que va a jugar, no corre, no tal, y no era así. O sea, yo no corría o no hacía algo que yo hacía antes porque no me permitía el poder hacerlo. O sea, yo estuve no toda la temporada tomando pastillas para poder jugar, pero hubo una etapa de la temporada que me tenía que tomar antiinflamatorios para poder jugar. ¿Has llegado a salir de un partido llorando del dolor? No de llorar, pero sí de decir, No puedo. no puedo. O sea, no poder andar. Decir, es que no puedo. A lo mejor de bajarme de un partido de Villarreal a Catral en coche y a rabiar. O sea, ¿Y cómo se solucionó esa lesión? Al final... con mucho trabajo. Pero ¿cómo mucho trabajo? Eso es como una falta de... Eso al final a mí me vino por aductor. Porque eso puede ser por el abdomen, Tienes por que el reforzar aductor. esa zona, ¿no? Eso es. O sea, yo al final siempre he tenido problemas con el aductor. O sea, yo tengo el problema de la cadera más alta que la otra. Entonces, al ser la pisada diferente, Te pues descompensa. eso es. Ujú. Entonces, yo vengo del problema de aductor. Entonces, a mí al venir de esa zona, por eso me dolía. Entonces, con mucho trabajo. O sea, yendo al gimnasio, fortalecer lo que es el aductor, el abdomen. Entonces, así, pues poco a poco fue mejorando. Sí que es verdad que a mí lo que me vino bien fue, aunque parezca, fue la cuarentena. Ajá. Esos 3 meses de parón me vino estupendo. Sí que es verdad que estaba en mi casa entrenando, pero era distinto el entrenar. No era tanto desgaste, Eso al final es. te enfocas más en En eso. lo que es La el pubis, lesión. eso es. Entonces me vino súper bien porque después de la cuarentena fuimos un mes antes de verano, antes de la vacación de verano, para entrenar y tal. Y fui como un tiro. O sea, tenía tantas ganas. Estaba mentalizado de que, o sea, tengo que aprovecharlo. Y me vino súper bien porque al final es lo que te digo. O sea, estás en ese momento triste, desganado, apagado. O sea, yo me levantaba y yo soy un vinagre. Pues yo soy un vinagre. Pero es que ahí era más. O sea, yo ahí no me reía. O sea, yo pasaba el día y solo quería que pasara el día entero, que llegara la noche para yo acostarme a la cama. Sí que es verdad que en ese momento tenía pareja, estaba con mi familia y en ese momento me han ayudado mucho. Entonces, eso también se agradece. Momento... Jodido. ¿Tú crees que ese es el momento más complicado de tu carrera? A nivel futbolístico, en plan Futbolístico. del Ya, fútbol. ya no digo en lo personal porque... En lo pero- personal fue lo del año pasado, lo del Villarreal. El llevar tantos años, el saber que ascendí a segunda división, pensar en que vas a jugar en segunda. O sea, ya no jugar, sino estar en segunda división, pues me vino un poco grande, por así decir. Pues yo me conciencié tarde de que no iba a estar. Entonces, pues para mí eso fue un golpe. Ya no por parte del club, sino por mí. De pensar que yo iba a estar y ya decir, tío, a lo mejor no da ese nivel para poder estar, ¿sabes? Ujú. Y comerte la cabeza, decir, sí que he llegado a pensar, ¿de verdad soy tan bueno como la gente dice o como los entrenadores dicen? Eso sí que lo he llegado a pensar. Pues yo creo que hasta es sano replantearse estas cosas. Sí, porque tampoco puedes vivir en la nube de soy el mejor. eso es. Al final tienes que pegarte la hostia alguna vez y tener pensamientos humanos, de decir... Por eso joder, digo que hablando también con el y al psicólogo, final que no sea la gente la que te hace sentirte mejor, sino que tú mismo te hayas des cuenta. caído y hayas Eso es. dicho, joder, no, yo valgo porque yo sé que valgo y Eso es. demostrártelo a ti mismo. eso lo estuvimos hablando al final, que a mí me vino bien el irme a Linares. Que Porque fue un golpe de realidad. fue un golpe de realidad. Fue al barro. Eso es como si estás en una discoteca y estás en el reservado y te vas al Y te barro. bajas a la Pues pista, ¿no? eso es. Pues es lo mismo. Hay veces que te lo pasas mejor de la pista, ¿eh? Sí. Hombre, yo, sinceramente, este año ha sido de los mejores años.
Porque conoces a mucha gente que se ha quedado por el camino o ha llegado y ya el cuerpo a lo mejor no le da para más y se baja una categoría menos porque sabe que en segunda a lo mejor no va a dar el nivel. Entonces son muchas cosas que dices. Yo cuando fui a verte ahí a Linares jugar fue contra el Racing. El Racing, me acuerdo Copa que del Rey. ganasteis. La afición es una locura. Aquello siempre, el Linarejo es el Linarejo. O sea, es una locura. siempre que vienen los equipos allí, yo fui con el Villarreal. Sí que es verdad que desde fuera del Linares no se vive tanto como cuando estás dentro. Pero el año pasado, esta temporada que yo he estado dentro de lo que es el Linares, aquello es una locura. ¿Y cómo vives tú la afición? En plan, ¿te molesta? Porque seguro que te han hecho 1000 veces comentarios de número tal, 19, come no sé qué, tal, eres un no sé cuánto, me cago en tu familia entera, no sé cuánto. Mira, sí, al final eso es lo normal. Sí, pero no debería ser ser lo normal. Al final forma parte del fútbol. Eso es. Pero la gente se lleva el deporte tanto a lo personal, al final que... Es que al final yo estoy Pero jugando... ¿tú crees que te gustaría más un fútbol sin esa afición, sin esa violencia? Yo creo que es parte de la violencia. A ver, depende, hasta un punto. Tampoco puede ser que se maten y que te insulten. Hay insultos que no se pueden hacer, por ejemplo, los insultos racistas. Claro. Eso no debería de estar, porque estamos en el siglo XXI y que tú le digas a alguien negro de mierda, al final, eso no está bien visto. Pero al final... me refiero a ese carácter de la afición. Yo creo que debe estar porque a un equipo le da coraje, le da movimiento. O sea, es que... Hasta cuando estuvimos en pandemia que jugaban partidos a puerta cerrada, tú escuchabas a los futbolistas hablar y lo decían que les faltaba, no sigue igual, faltaba algo. Igual. Claro. Esos insultos de me cago en tu puta madre, o me cago en... Eso al final es el fútbol. O sea, a mí que se me cague un tío que no conozco, que me diga me cago en tu puta madre o que se me cague en Yo lo único que... Yo creo que la profesión más peligrosa del mundo es ser árbitro. Sí. Yo creo que es el árbitro, o sea... Es jodida porque... A ver, en un equipo al final le estás pitando en primera división, sabes que no te va a pasar nada porque estamos protegidos. Porque no va a entrar nadie al campo y estás protegido. Pero en un equipico del pueblo perdido a tomar por culo, que van los chavales de la afición y tal... Árbitro, no sé qué, cuando salgas te voy a reventar, no sé cuál. ¿Ves? Bueno, hubo el caso hace poco de pitar a críos. De un padre diciéndole... Eso es lo que yo no veo bien. Claro, esas cosas son las que tú vas a ver a tu chiquillo que juega, que tiene 10, 7, 8, 11 o 12 años y tú vas a que disfrute del fútbol. No va a que... Yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de que mi padre... Hay padres muy porculeros. Yo tengo la suerte de que mi padre iba al fútbol, se ponía en la esquinica él solo y se ponía a ver el fútbol. Y él a mí nunca me ha chillado como tipo padre de silbar y el hijo estar atento al silbido del padre para que espabilara. Eso a mí nunca. Y luego al final el hijo es un poco lo que es el padre. O sea, sí, al final lo que el padre grita y es agresivo, el hijo en el campo luego va a ser de los que cuando no mira al árbitro... No te creas, porque mi padre no es agresivo y yo, por ejemplo, no es que sea agresivo, pero a mí esa tensión... Yo soy de sangre caliente. Sí, pero no es lo mismo ser agresivo que tener sangre caliente de... Hay chavales que lo hacen con muy mala idea. El decir, cuando no mira al árbitro, voy a darme la vuelta y te voy a meter una patada como si estuviera aquí en una pelea de MMA. Me refiero. No es lo mismo pegar un empujoncito, una pisadica así de tal, o un codazo cuando estás en un córner ahí esperando, que hacerlo a malísima idea de esperar a que el árbitro no mire para pegarte una guanta. Pero eso es el fútbol, Enrique. Mira, ahora ¿por qué está el VAR? Pero si no estuviera el VAR, codazo, yo qué sé. Al final está visto igual. A mí el VAR me ha jodido mucho. Yo no veo mucho fútbol, la verdad, pero yo creo que le quita emoción al fútbol, tío. Eso de que al día siguiente se hable de si ha sido penalti, si no ha sido penalti, si ha sido fuera de juego, si no. Eso que dices, el fútbol, eso es el fútbol. Favorece al que le pita a favor. En el sentido, si a mí me hacen pero se supone que es neutro. Ya, pero si a mí me hacen un penalti en contra, que no lo es, y el VAR lo pita, a mí al final me hace el favor. ¿Tú lo ves bien el VAR? A ver, es lo más justo, al final es lo correcto. Yo en eso no quiero entrar porque al final es algo que yo qué sé. A ti ni me viene, o sea, ni te viene. Claro, o sea, sí que es verdad que pues antes sin el VAR a veces te perjudica y a veces te beneficia. El fútbol se vivía diferente. Joder, pues al final la acción de Pepe contra el Getafe que le pega la pata en la espalda, tú eso ahora en el VAR no lo ves. ¿Entiendes? Entonces son cosas que yo qué sé, al final en eso, por mucho que hablemos los jugadores de esto, va a ser igual. Entonces... Sí, la verdad que sí. Eso es como, por ejemplo, cuando pusieron en la Fórmula 1 lo del halo. A ver, eso realmente sí que es necesario.
porque el halo no se sabe lo que es una cosa que es una cúpula que se pone encima del corredor, porque como van con la cabeza descubierta, al final han habido muertes por Sí, aplastamiento. por dar... Entonces, mucha gente decía, es que eso ya no es Fórmula 1, si quieren ser pilotos tienen que ser pilotos sin eso, son las consecuencias de ser pilotos, si te matas, te matas. A ver, si puedes evitarlo. Si puedes evitarlo. Y encima se está viendo que está yendo bien. Claro, claro. O sea, que tampoco ha sido un cambio que ni diga... penaliza ni, Claro. ni nada. Pues sí, bueno, llevamos ya casi una hora. Se me pasa corto, ¿eh? Se me ha pasado volando. Madre mía. Bueno, yo porque estamos a gusto, tío. Quiero que me cuentes para terminar. Nos dejamos muchas cosas como siempre porque en una hora no da tiempo a hablar de todo. Quiero que me cuentes una pequeña anécdota. Que te haya, no sé, algo o gracioso Es o una no tiene anécdota por qué ser gracioso tampoco. Graciosa y que pasé mucha vergüenza. A ver. Lo típico que voy con el primer equipo y voy yo solo. Te metes al círculo donde me iba a dar la charla, va a dar los petos de los equipos y tal. Y de esto de que pone el riego. Justamente yo estaba el riego delante mía. Claro, en un principio, si estamos ahí es porque ese riego justamente no se va a encender. Y de esas de que está hablando Emery y sale el riego. Y me pegó en toda la cara. ¡Pum! Los jugadores riéndose, yo todo rojo. Me había reventado, pero claro, no me iba a hacer yo ahí el... Claro, yo me puse a reírme, pero todo rojo. Pasé una vergüenza, los jugadores riéndose. Emery paró la charla también para reírse. Yo no sabía dónde meterme. Y es que encima estaba yo solo, ¿sabes? Es un tierra trágame, ¿no? Eso es como, me quiero ir. Me quiero ir ya. Unos calores, unos tal. Pero en toda la boca, ¿eh? Me pegó en toda la boca que digo, no puede ser. El chorro de agua, ¿no? Que nunca me había pasado a mí algo así. Y te quedas con la Que cara te tenga de... que pasar en el primer equipo, Y en el primer equipo, ¿sabes? Que si me dices que me pasa en mi equipo, Bueno, los chavales. pues si se ríe alguno, pues Le pego un guantazo. Claro, ya está. Pero lo que es en el primer equipo, que no te rías, ¿sabes? Porque como no te rías, te van a tomar como, estoy tío, que tonto, que te pegas riesgo, te jodes y ya está. Joder, Pero viendo la broma. vaya suerte, tío. Y cuando seguía subiendo, me lo recordaban. Me quedé como el del riego. El del riego, tú, regador. Fue fuerte, fue fuerte. Y pasó una vergüenza que flipa. ¿Y tienes algo que preguntarme? ¿Alguna pregunta para mí que te quieras hacerme? ¿Qué te hizo empezar con este mundo de los podcasts? Que eso creo que ya me que lo he dicho ya, ¿no? A mí el formato podcast me mola. En plan, veo Jordi Wild, veo mis podcasts, veo World Cup, veo los chavales de New Project. Hay muchos podcasts que veo así que son un poco... que no tienen tanta fama, por ejemplo, Entiende tu mente. Muchos tipos de contenido de podcast. Y me molaba mucho el formato entrevista. Y no sé, a ver, quería hacer un podcast algo así como muy coloquial, como esto que no es nada formal, no tiene ningún orden. Mucha gente me pregunta, ¿te estudias las preguntas o tal? A ver, no te voy a decir que no preparo nada, porque sí que preparo, o sea, realmente si no entiendo del tema me voy a informar. Pero, por ejemplo, contigo, tú eres mi colega, voy a hablar de fútbol. Fútbol es una cosa que todo el mundo, más o menos, más técnico, menos técnico, sabe. Sí. Entonces yo hablo un poco de las curiosidades que yo tengo. Entonces, la suerte que tengo es que yo elijo al entrevistado. Entonces yo elijo cosas que a mí me interesan. Si no me interesan no te voy a entrevistar. Entonces siempre de lo que voy a hablar va a ser cosas que yo voy a tener algo de lo que tener curiosidad, de lo que Sí, hablarte. interés. Entonces, pues me molaba la idea, quería tener un proyecto, tenía, bueno, no te voy a decir tenía algo de dinero ahorrado, tenía muy poco dinero ahorrado. Al final todo lo que tengo es gracias a mis padres. No me la voy a dar aquí de me lo he currado a muerte porque no sé qué. He currado porque Claro, al final trabajo, disfrutaste. también trabajo en la música, tengo algo de dinero. Pero esto es gracias a mis padres. La casa está de mis padres porque esto es un piso que tenemos. Todo de mis padres. Entonces yo pues dije, mira, pues voy a hacerlo, tío. Ya está. Al principio me costó mucho decidirme qué iba a hacer al principio. Estás pensando 20.000 cosas. Uno te dice unas cosas, otros te dicen otras. Otros te dicen cosas que son disparates. Haz esto. Y dices, "Madre mía, ¿dónde vas? ¿Sabes? O cómprate esto. Dices tú, bro, Espérate un voy a poco. comprar algo. Voy a empezar con unos micros que estén bien y tal. Pero tampoco voy a comprar aquí yo... Al final, para llegar arriba tienes que empezar desde los más bajos. Claro, no puedes empezar. No, es que dice, si es que si quieres empezar, tío, empieza bien, tal. Cómprate 3 cámaras, cómprate los mejores micros, cómprate tal. Frena, bro. Tiempo al tiempo. Claro, a ver, lo que hay aquí tampoco es ninguna inversión muy grande, pero que cualquier cosa audiovisual al final es súper caro. Cualquier tontería es súper caro. Un micro, este micro, solo esto, son 100 pavos. Pues ya, cable, el no sé qué, la cámara, el trípode, el ordenador, la mesa de sonido, 20.000 cosas. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo un poco empezar con esto? Pues ganas de emprender algo.
y lo que se me daba bien era hablar. Y no sé, yo creo que soy una persona bastante sociable, que... Demasiado. Y me molaba mucho la idea. Digo, mira, tío, pues lo hago, ya está. Y si sale bien, que salga bien. Y si no, pues eso que me llevo. Y aparte, para el día de mañana, como estoy estudiando periodismo, me sirve de al día de mañana decir, mira, yo he hecho esto. Sé cómo van las cámaras, sé cómo van los micros, sé hablar, sé tal. Bueno, sé hablar. Yo creo que sé hablar. A lo mejor me ve alguien que sabe realmente comunicar y me dice, ¿dónde va el chaval este que es un reventado, ¿sabes? Pero bueno, por algo se empieza y estoy aprendiendo. Eso es, se empieza desde lo más bajo. Pues eso es, Aitor. No sé si tienes algo más que decir. ¿Habrá segunda parte o no? Eso no lo tienes que decir tú. Lo dejamos para que pase un poco de tiempo. Pase Así un poco de pasan tiempo. algo más cosas, ¿no? Seguro que sí. Bueno, tío, un placer tenerte aquí. Igualmente, Espero tío. tenerte de nuevo dentro de no mucho. Y nada, nos vemos, chavales. Solo quería ir atrás para perderme en el parque. Desde el lugar celestial y brillante. Quiero volver a volar, quiero mostrarte lo que hay en este lugar. Quiero dejar de soñar y centrarme. Quiero volver a encontrarme antes de que se me haga tarde. Ya no da tiempo a salvarme, para ver si no me lo arde. Debo volver al lugar, debo tratar de buscar en mi mente, tener presente el umbral entre lo que es lo real y lo celestial real.